sosteniendo esta lábaro patrio y recuperando, digamos, que la República. Esta pintura se pinta en el centenario de la muerte, recordando la vida y obra de Benito Juárez, en el centenario de su fallecimiento en 1972. Es una obra que está en el castillo de Chapultepec. Sí, México se recuperó en el desierto. Es un libro que hizo don José Fuentes Mares sobre el biográfico de don Luis, que pagó la familia. Pero que haya pagado la familia no quiere decir que sea un libro que no sirva, porque a un historiador, de los mejores historiadores que tiene México y Chihuahua, no porque le pagues dinero va a decir nomás lo que tú quieres, porque no es un títere, es un intelectual. Y cualquier intelectual que se precie es un intelectual que hace su trabajo de la mejor forma posible. Entonces, esta pintura que estamos viendo es un fragmento de la pintura más amplia que está en otra parte de aquí la original en Parral, ¿verdad? Pero aquí hay como... Es una réplica, ¿verdad? En esa réplica que ojalá que se tomara ahí también, ¿verdad? Para tener todo el panorama. Ahí sí aparece don Luis, en esta no aparece, ¿verdad? Pero en la pintura total, sí aparece don Luis. Y aquí, la figura principal no es don Luis, es Benito Juárez, el presidente. Pero, como decíamos, en otra parte de la entrevista, no es don Luis ni es el presidente, es el pueblo de México el que hizo la historia. La historia no la hacen las personas nomás solas, ¿verdad? La hacen los pueblos. Pero cuando se desconocen los dirigentes y se desconoce en toda su compleja situación, ¿verdad? Pues caemos en lo que estamos actualmente. Que la mayor parte de México no conoce su historia. Es correcto. Maestro, otra pregunta que desees hacer. De esas pinturas, usted en esta vida tan interesante que ha recorrido sus 77 años que tiene, ¿recuerda de niño cuál fue la primera pintura que vio de Luis Terrazas Fuentes? ¿Alguna anécdota que recuerde de su familia en relación a las pinturas de don Luis Terrazas? De pinturas, no, pero de fotografía sí. O sea, mi madre nos llevó a México, mis hermanos y yo, pues adolescentes. Y bueno, sí vi algunas pinturas ahí, no precisamente de don Luis, pero sí pinturas, sí me tocó conocer en los museos de México, pues lo que había sido. Mi madre nos inculcaba su forma de ver la vida, ¿verdad? Lo que era la historia, y nos llevó a México. Y no nomás a los museos, sino también al teatro. O sea, me acuerdo que en ese tiempo estaba le decían Palillo. Jesús Martínez Palillo. Sí, hacía sketch así, política. De crítica política. Se la mantenía como un amparo bajo el brazo. Sí, de verdad. Yo creo que ya falleció, seguramente ya habrá fallecido, ¿verdad? Pero en esa época fue lo que me tocó conocer a él. Entonces su mamá siempre tuvo el tino, porque es el tino de inculcarles el amor a la cultura y a la historia. Y a la patria. A la patria. O sea, yo conocí, digamos, el amor a la patria a través del cristianismo que nos enseñaba mi mamá en una forma elemental, digamos, pero ya después en la escuela sí conocí el cristianismo revolucionario. Con los jesuitas. Con Porfirio Miranda
Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Y él nació en Torreón. Llegó aquí a Chihuahua y me tocó conocerlo como maestro. Y él fue el que nos abrió, digamos, la mente a un mundo nuevo, que otro mundo era necesario y era posible. Nos hacía cuestionarnos, ¿verdad? No nos daba nada por sentado. No, ustedes tienen que ser críticos, ¿verdad? Y ese maestro fue el que yo retomé la visión cristiana a través de Porfirio Miranda. Y él era un crítico profundo del capitalismo y un conocedor profundo del capitalismo. O sea, en ese tiempo yo estudié y leí un libro que se llama Hambre y Sed de Justicia, que escribió Porfirio Miranda, no Porfirio Miranda. Ah, él lo escribió. Sí, sí. Hambre y Sed de Justicia. Hambre y Sed de Justicia. Interesante eso. Él era un teólogo muy importante. Era religioso, jesuita. Él era un jesuita, pero muy culto, fue de los precursores de la teología de la revolución, de la liberación, revolución. Ah, eso es interesante. Entonces, políglota, hablaba español, obvio, pero hablaba también inglés, francés, alemán, ruso y arameo, que era el idioma original que se hablaba en la época de Jesucristo. Entonces, él nos descubrió a un Jesucristo revolucionario, ¿verdad? Y ese cristianismo que yo conocí, lo empecé con mi mamá, pero ya después lo profundicé con Porfirio, ¿verdad? Y fue lo que me llevó a Venezuela, y aquí, bueno, pues es otra historia, ¿verdad? Para no salir del tema que estamos en este momento. Pero historia que no vamos a dejar de lado, Definitivamente ya habrá momento de platicar eso. De platicar ese aspecto de su vida, ¿no, Javier? Pues si no tienes otra pregunta más, maestro. Adelante, mi querido bueno, maestro. con esto estaríamos ya casi para el cierre de la entrevista, don Javier. No sé si quiere usted agregar algo más de lo que hemos estado platicando, que le agradecemos de su tiempo. Pues lo que quiero agregar es mi agradecimiento a ustedes. Ojalá que este grupo perdure, que este grupo se multiplique en otras partes de Chihuahua y de México, porque el conocer la historia es la única o la principal herramienta, para no ser tan dramático, ¿verdad? Pero sí la principal herramienta que tenemos para transformar. Y no podemos transformar lo que no conocemos. O más aún, lo que desconocemos, porque tenemos una historia muy deformada, muy parcializada. No podemos entender nuestra realidad. Y si no la podemos entender, no la podemos transformar y nunca la podemos mejorar. Y no solamente la historia así en general, de todo un estado, de todo un país, sino nuestra propia historia. Nuestra propia historia individual no la podemos conocer. Y yo pues, pienso, estoy plenamente convencido de que eso nos genera también muchas angustias. O sea, dice Octavio Paz en el Oro Filantrópico, dice, en un país capitalista como el que estamos viviendo, todo conspira contra el amor. ¿Qué es todo conspira? Todo el sistema que estamos viviendo. Todo nos impulsa a ser egoístas, nos impulsa bueno, pues sabes el que pueda, yo me chingo a los que me puedan pegar Híjole, qué fuerte, pero sí es cierto. O sea, no entendemos nuestra propia realidad, porque no entendemos que es un sistema capitalista que nos está pegando, no una persona. Es sistema. Es el sistema. Ahí entran los famosos cangrejos. Pues entra de todo, ¿verdad? Entonces,
Por eso es muy importante. Tú le pongo yo. Exactamente. Entonces, esto que están haciendo ustedes, de estudiar la historia, de rescatarla, pues ojalá que se expandiera en otras partes de México. Eso es todo. Muchas gracias. Le agradecemos, don Javier, por su tiempo. Podemos cerrar con una última cuestión. Sería adelante, maestro. Desde su óptica familiar, ideológica, religiosa, historiográfica, ¿qué legado deja el general Luis Terrazas Fuentes a Chihuahua? No es la frase de don Luis, pero es, yo creo que el mensaje que dio. La patria es primero. Qué fuerte, qué impactante frase, aunque no sea de Luis Terrazas Fuentes, pero la patria es primero, la patria es la tierra, la patria es el aire que respiramos. La patria es nuestra casa. Es nuestra casa. Y la casa de nuestros hijos. La patria es primero. Una patria que no existe mientras nosotros no la hagamos existir. O sea, mientras nosotros no la hagamos nuestra, mientras nosotros no participemos y no la construyamos, porque no es algo que existe ahí para siempre, ¿no? Eso no es la patria. Sí. La patria no es un trapo pintado de colores. La patria somos todos. Todos y cada uno de nosotros en la medida que la sintamos nuestra. Que no permitamos que se pisotee, que se humille, que la defendamos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Que la creemos, no existe fuera de nosotros. La patria la creamos o la negamos nosotros mismos. Y en la época que le tocó vivir a don Luis, pues estaba generando realmente la patria. O sea, veníamos de 300 años de colonialismo. ¿Cuál patria? Si en esos 300 años no existía México, existían centenares o miles de etnias diferentes, pero que pues cada uno tenía su propio idioma, sus propias costumbres, su propia comida, o sea, no existía México. Eso fue ya después. México se crea primero con la independencia, pero es una semilla. Es una semilla que después va a germinar. O sea, no es algo para siempre, sino que la patria se va forjando en la medida que se va enfrentando. O sea, nadie puede saber lo que es si no sabe lo que no es, lo que no quiere. Híjole, en verdad que qué bonito cierre. Gracias por su tiempo, don Javier, y por contarnos un pedacito de su historia, de su familia y de esa férrea defensa por su patria chica, su origen social, su familia. La patria y la patria también. La patria. No, muchas gracias. Pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos vernos en el siguiente capítulo de Gambusinos de la Historia, en búsqueda de la riqueza cultural de México. Genial. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Genial, ¿eh? Que cierre, hijo. No, pues, el bullshit. Sí, o sea, es que sí es cierto. Es cierto lo que dice don Javier. No había la identidad. De hecho, se forja como Juárez, se forja aquí. Aquí la identidad.